Buenas tardes, iglesia, te doy la bienvenida y vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú, Jesús, eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú, Jesús, eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Vamos a declarar que somos un pueblo especial, vos y yo somos un pueblo especial, elegido por Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndole
nuevas de esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios te bendiga, iglesia. Well, it's like, as I said before, it's good to be here again. Como ya he dicho, estoy muy contento de estar de vuelta aquí. The message that I want to share tonight El mensaje que les quiero compartir hoy is about what I experienced starting in 2020. es sobre lo que experimenté cuando comenzó el 2020. The name of this message is called The New Normal. El nombre de este mensaje es la nueva normalidad. You see, in 2020, Para ver, en el 2020 there was a little thing that happened in the world. hubo algo que pasó en el mundo, ¿no? Have you ever heard of it? ¿Escucharon sobre eso? It's called the pandemic. Llamado a la pandemia. And so as I prepare to share this message with you, Y mientras preparaba este mensaje para compartir hoy, I want to share a little bit about what I was experiencing and how I felt before I delivered the message. les quiero compartir un poco lo que yo pasé en ese tiempo cuando también lo viví. We will get to some Bible verses, Vamos a ver algunos versículos bíblicos, but I want to share with you first what happened to me before I was able to write this message. pero les quiero contar un poquito lo que me pasó a mí antes de escribir este mensaje. Let me correct that. What the Lord allowed me to write. Mejor dicho, lo que el Señor me permitió a mí escribir. In February 2020, En febrero del 2020, my wife and I was traveling. mi esposa y yo estábamos viajando. We were traveling for a race that she was running. Estábamos viajando hacia una carrera que ella iba a correr. You see, that race had thousands of people that came all over. Esas carreras donde hay miles de personas corriendo. And she ran that race. Y corrió esa carrera. Then when we came back home, Luego, cuando volvimos a casa, we were watching the news and heard about people sick in China. prendimos la tele y escuchamos sobre personas que estaban enfermas en China. We didn't think nothing else about it. Pero no pensamos mucho más en eso We went on with life as normal. y continuamos con nuestra vida con normalidad. We kept doing the things that we normally do. Hacíamos las cosas que normalmente hacíamos. Then, on March 11, 2020, Después, el 11 de marzo del 2020, I went into my office to go to work. fui a mi oficina para trabajar. And when I went into my office to go to work, I was hearing things on the news still about COVID. Y cuando fui a mi oficina ese día, seguía escuchando cosas sobre el COVID y la enfermedad. I keep hearing about people being sick. Y escuchaba sobre mucha gente que se estaba enfermando. So that particular day, Y ese día en particular, I decided to pack some few things in my office decidí agarrar algunas cosas de mi oficina, because I was going to work from home for the rest of the week. porque durante el resto de la semana iba a trabajar desde casa. When I got home that day, Y cuando llegué a casa ese día, my wife was talking to us about her parents. mi esposa me estaba hablando sobre sus papás. And we wanted to make sure they had groceries in case this thing got a little bad. Y decidimos comprar mercadería para ellos para que no les faltara nada. So Verna and I went to her parents and took them shopping. Así que fuimos hacia la casa de los papás de Berna y los llevamos We al wanted, mercado, we wanted to make sure they were taken care of. que ellos estuvieran bien y que no les faltara nada. When we drove back home, Cuando manejamos de vuelta a casa, it was at night. era de noche, And on the radio, we heard still about this sickness in China. y en la radio escuchábamos también sobre esta enfermedad en China. So I told Verna, let's stop off by the grocery store by the market to get a few items. Entonces le dije, vamos a frenar, compramos para nosotros algunas cosas en el comercio y para llevar a casa. When I went into the store, a few things were gone, but there was still a lot of stuff in the store. Cuando entramos en el negocio, algunas cosas estaban faltantes, pero en gran mayoría había todo. So like the way that I do things normal, Y de la manera que hacíamos las cosas antes normalmente, we only got a few things. solo agarrás unas cosas del mercado.
When we got back home, we were watching television, Y cuando volvimos a casa estábamos viendo la tele and things started to really get bad over in China. y las cosas en China se estaban poniendo realmente It feas. was already bad in China, and we just didn't know it. Ya estaba mal la situación, pero nosotros no lo sabíamos. Verna said, tomorrow we need to go to the store and get more items. Entonces mañana vayamos otra vez al mercado y compramos otras cosas más. When we went into the store that next day, Y cuando fuimos al negocio el segundo día, I was totally overwhelmed. estaba completamente sorprendido, I was totally in shock. estaba en shock The reason I was that way, y estaba de esa manera es por esto. I walked into where the meat is sold, Fui a donde estaba la carne and there was no meat in the store. Everything was gone. y no había nada en el supermercado de carne. I never seen anything like that. Nunca había visto algo así. There was no toilet paper, No había papel higiénico, no paper towels, ningún tipo de servilleta, no Lysol, disinfectant spray, nada para desinfectar, disinfected wipes, trapos para desinfectar, no bread. no había pan. Everything that we typically buy was gone. Todas esas cosas típicas que compramos, no había nada. When I got home and walked in our home, Cuando entramos y llegamos a nuestra casa, Verna said, "Why are you looking so sad? Berna me preguntó por qué estás tan triste. You look like you're sick. Are you okay?" Me preguntó, ¿te sentís bien? ¿No te ves And bien? I told her about what I just experienced at the store. Y le conté lo que me había pasado recién en el mercado. It was like nothing I have ever experienced before. Nunca había experimentado algo así. Verna travels for her job, Y Berna viaja por su trabajo and she says, "Do you think I need to delay my travel?" y justo tenía un viaje y me preguntó si tenía que retrasarlo. I said, "Yes, you need to delay your travel. Sí, ¿puedes retrasar este viaje? Maybe in 2 or 3 weeks you can travel." Quizás en 2 o 3 semanas lo podés realizar, Well, we all know what happened. pero todos sabemos lo que pasó. So as life went on, Así que la vida continuó what we noticed is people started to get sick in the United States. y empezaron a haber casos de COVID en los Estados Unidos. Now COVID was in the United States. El COVID ya había llegado a los Estados Unidos. It started heavily in New York City. Fue muy fuerte en la ciudad de Nueva York, A few days later, it starts to be showing up all over the United States. pero a los días empezaron a aparecer casos alrededor de Estados Unidos. I don't know about you, Yo no sé ustedes, but for me, I was very, very afraid. no sé ustedes, pero yo estaba muy, muy asustado. I was scared. Tenía miedo. It was like nothing I ever seen before in my life. Era como algo que nunca había visto en la vida. I had so much anxiety. Tenía mucha ansiedad. And you see, I work at a company where we in the hotel business. Y saben, yo trabajo en una empresa que trabaja con los hoteles. So I started thinking about what would happen to my job. Entonces empecé a pensar qué va a pasar con mi trabajo. You see, when I went into the office on March 11th, El día que fui a mi oficina, el 11 de marzo, that's the last day I ever walked into that building to work. esa fue la última vez que pisé ese edificio para trabajar. I still have that job, Todavía tengo ese mismo trabajo, but I work from home now. pero sigo trabajando desde casa. Life was not normal. La vida no era normal. I had a lot of anxiety and a lot of stress. Tuve mucho estrés, mucha ansiedad. Will I keep my job? What will happen? ¿Voy a mantener mi trabajo? ¿Qué va a pasar? How will we buy food? How will we buy groceries? ¿Cómo vamos a comprar las cosas para comer? Will we get sick ourselves? Will we catch this? ¿Nos vamos a enfermar nosotros también? Then the Lord gave me 2 Timothy 1:7. Pero el Señor me dio uno de los versículos. El primero es 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. See, God did not give us a spirit of fear or timidity. Él no nos da espíritu de cobardía. He also gave me Isaiah 41:10. Y también me dio Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He gave me also Deuteronomy 31:6. Y también me dio Deuteronomio 31:6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. See, I was seeking answers from God. Yo estaba buscando respuestas en Dios.
I don't know about you, No sé ustedes, but I wanted to know what was going on. pero yo quería saber qué estaba pasando. This was like nothing I had ever seen. Porque esto era algo que nunca había visto. I knew God was in control. Sabía que Dios tenía el control. Either he did it or he allowed it to happen. Lo había hecho él o él lo había permitido. But I still had fear and doubt. Pero igualmente tenía duda y miedo. I knew I needed to focus more on his word. Sabía que tenía que enfocarme más en su palabra. I want to make sure, because you're my friend, I can share a little bit more about my feelings. Como ustedes son mis amigos, yo voy a compartir un poquito más de lo que yo pasé. I was very uneasy and not happy. Realmente no estaba contento y mi carácter no era bueno en ese momento. I was crying out to God, I want to go back to the way it was. Y le oraba a Dios y le decía, quiero volver a como era antes. I want to be normal once again. Quiero volver a ser normal una vez más. 2 Chronicles 7, verse 14. Vamos a leer segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. See, there's what we call a condition there. Pero acá vemos una condición. He starts off by saying, if. Empieza diciendo sí. That means it could happen, but there must be action on our part. Significa que algo iba a poder pasar, pero tenía que haber una acción en el medio. What must we do? We must humble ourselves. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser humildes, humillarnos. We must pray. Tenemos que orar. And we must seek his face. Y tenemos que buscar su rostro. Turn from our wicked ways. Y dejar atrás nuestro pecado. Then his word says, then. Y en ese momento dice, entonces. So I focused on that scripture. Entonces me enfoqué en ese versículo. So now I want to share with you two verses that are the main verses of this scripture. Of this message tonight. Y también les voy a compartir ahora dos versículos que van a ser los principales de este mensaje. As we go through these scriptures, I will share with you what God's word was saying to me. Y a medida que vayamos recorriendo, también vamos a ver otros versículos que Dios me fue hablando a mí. The first one is Exodus 14, verse 10 through 13. El primero es Éxodo 14, del 10 al 13, y dice, cuando el faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos han hecho esto? ¿Por qué nos han sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no lo volverás a ver nunca más. You see, in verse 10, the Egyptians felt like, in verse 10, the Israelite noticed that the Egyptians were enclosing around them, circling in and putting pressure on them. Como podemos ver en el comienzo, los israelitas sentían que estaban presionados y acorralados por los egipcios. They were at the Red Sea and they felt like they had nowhere to go. No tenían ningún lugar a donde ir. You see, for me, I felt the same way in the pandemic. Y yo un poco me sentí así en la pandemia. I felt like COVID-19 was coming around and surrounding me. Que el COVID nos estaba encerrando y nos estaba encerrando. It was everywhere, Estaba en todos lados but I have nowhere to go. y yo no tenía ningún lugar a donde ir. I cannot run from it. No podía correr de I él. cannot escape from it. No podía What am quedarme I going lejos. to do, Lord? ¿Qué iba a hacer con esto, Señor? Then the Israelites said in the verse as well, in verse 12, Después también los israelitas dicen en el versículo 12, the Israelite felt that God brought them to the desert to die. ellos sentían que Dios los había llevado al desierto a morir. They said they rather have had life back as slaves in Egypt Ellos preferían volver y ser esclavos en Egipto, than going where rather than going where he was taking them. en vez de estar en el lugar donde Dios los estaba llevando. You see, I felt like the Israelites as well. Y también en ese momento me sentí como los israelitas. What was going to happen? ¿Qué iba a pasar? I'd rather go back to my life that I had before COVID.
Yo prefería volver a la vida que tenía antes del COVID, even if it meant pain and suffering. aunque haya dolor o sufrimiento. You see, God was trying to take the Israelites to the promised land, Pero saben, Dios estaba tratando de llevar al pueblo a la tierra prometida, but they did not like what they were experiencing. pero no les gustaba lo que estaban experimentando en ese momento. They rather go back. Preferían volver. And I felt the same way. I don't know where I was going, but I felt like I wanted to go back to the way it was. Y yo me sentía muy similar. Como no sabía qué iba a pasar, prefería volver a donde estaba antes. I'll be glad when this is over. Voy a estar feliz cuando esto se termine. I want to get back to the things that the way it was, Y quería yo volver a las cosas como eran the antes. things that it used to be. A las cosas que yo solía hacer. Then as I was reading more in God's Word, Pero después, mientras leía más la palabra de Dios, I felt God was saying to me, sentía que Dios me estaba hablando. Ron, what if I'm taking you to a new promised land? ¿Qué pasa, Ron, si te estoy llevando a una nueva tierra prometida? You see, I'm doing something new here on earth. Estoy haciendo algo nuevo aquí en la tierra. The old ways are gone. Las viejas formas ya está. There's no more normal. No hay más esa normalidad que conocíamos. You see, for all of us who has Jesus as our Lord and Savior, Para aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, when we accepted Christ as our Savior, cuando lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, He did not immediately take us to heaven. Él no nos lleva al cielo inmediatamente. You're still here. Estamos todavía aquí. That means that you have a purpose to fulfill for Him. Eso quiere decir que tenemos un propósito que cumplir acá. And as He's taking us to this new norm, as He's taking me to this new normal, Y así también me llevó a esta nueva normalidad. He's taking you there too. También te está llevando a vos. We must just read His Word and believe and trust. Solo tenemos que leer su palabra y confiar. I must live it out in my life as if I believe it. Y tengo que vivir una vida como si lo creyera. He is Lord of my life, Él es el Señor de mi vida. and everything that comes is either He allows it or He does it. Y todo lo que experimentamos es porque Él lo permite o Él lo hace. If I don't believe that, if I say I believe that, Pero si digo que lo creo, but do not live it out, pero no lo vivo, am I living a lie? estoy viviendo una mentira. Can you read Psalms 62, verse 5 and 8? Vamos a leer Salmos 62 del 5 al 8 y dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. I would like for you to read it one more time. Vamos a leerlo una vez más. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. I would like to ask you a question. Les quiero hacer una pregunta. I don't want you to answer it out loud. No quiero que la respondan en voz alta. Just answer the question for yourself. Solo respóndanlo para ustedes mismos. Do you believe Psalm 62, 5, 8? ¿Creen en este Salmo 62 del 5 al 8? Do we trust Him and live it out? ¿Lo creemos y vivimos lo que dice este versículo? The Lord gave me 3 points. El Señor me dio 3 puntos. The first point is, the Lord shakes us up. El primero es que el Señor nos sacude. You say, shakes us up. ¿Y nos sacude cómo? Yeah, He shakes us up to get our attention. Nos sacude para salir de la zona de confort. So the Lord shakes us up. Primero el Señor nos sacude. Then the next bullet is, He wakes us up. El segundo es que el Señor nos despierta. Why does He wake us up? ¿Y por qué nos despierta? He wakes us up to get us to focus on Him, to get our attention. Nos despierta para llamar nuestra atención y para que nos enfoquemos en Él. We must focus on Him. Tenemos que enfocarnos en Él. He shakes us up to wake us up. Nos sacude, nos despierta Then He wants us to focus our attention on Him. y lo hace para que enfoquemos nuestra mirada en Él. And then the last point is, He lifts us up. Pero luego también, como tercero, nos levanta. He lifts us up to take us to where He wants us to go. Nos levanta para llevarnos a donde nos quiere llevar.
The second scripture that really the second main scripture of this message El segundo gran versículo de este mensaje is 2 Chronicles 1 verse 8 through 11. 2 Corinthians 1 verses 8 through 11. es 2 de Corintios 1, del 8 al 11, y dice: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. I love his words where he says he has delivered us. Me gusta mucho la parte dice que Él nos va a librar, His word also says he will deliver us again. que 2 veces repite que nos va a librar. On him we set our hope that we will continue to deliver, that he will continue to deliver us. Él nos va a liberar si continuamos con Él. I hold tight to those words. Yo me sujeto muy fuerte a esas palabras. Remember, the Lord shakes us up, Recuerden que el Señor nos sacude, he wakes us up, nos despierta and he lifts us up. y nos levanta. I must keep focusing on him during the pandemic. Y me tengo que seguir enfocando en Él durante la pandemia. I must focus on him because I am having a lot of anxiety and stress. Y me tuve que tomar muy fuerte esto porque tenía mucho estrés y ansiedad. You see, I don't like how the pandemic is going. Yo no sé cómo la pandemia te afectó. I have no idea where he's taking me or us. Yo no sé cómo a vos o a mí. So I need to stop saying I don't like where I'm going because I don't know. Pero tengo que dejar de decir que no me gusta dónde voy porque en realidad no sé dónde voy. The reality of it is I don't like what I'm experiencing while he's taking me there. La realidad es que no me gusta cómo me siento mientras Él me está llevando. But I must trust him. Pero tengo que confiar en Él. I know he's a good father. Sé que es un gran Padre. Would you read Matthew 7, verses 7 through 9? Vamos a leer Mateo 7, del 7 a 9, que dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? I have to trust because God has the bigger picture. Tengo que creer en Él porque Él ve el cuadro más grande. He knows what's best, and even if I do not. Él sabe lo que es mejor aunque yo no lo sepa. It doesn't matter how I feel about it. No importa cómo me siento al respecto. I cannot forget he loves me No puedo olvidarme, no tengo que olvidarme que Él me ama and he loves us. y nos ama a todos. But I'm still human and I have feelings. Pero sigo siendo humano y sigo teniendo sentimientos. We must be very careful to not let our feelings overpower us. Y no tenemos que permitir que esos sentimientos nos sobrepasen. We cannot let it overpower us and take us to places in our lives that God does not want us to go. Que nos sobrepasen y nos lleven a lugares que Dios no quiere que vayamos. See, during this pandemic, it's easy to have depression, Durante esta pandemia muchos tuvieron depresión, fear, miedo, panic, pánico, doubt. duda. But God does not want us there. Pero Dios no quiere que estemos ahí. He wants us to have joy and peace. Él quiere que tengamos gozo y paz. He wants us to focus on Him. Quiere que nos enfoquemos en Él. Now, I'm going to share a little bit more with you, Pero hoy también les voy a compartir un poco a más, little bit personal. un poco personal. You're my friend, so I'm okay with that. Ustedes son mis amigos, así que estoy bien con esto. During the pandemic, I felt like a little kid. Durante la pandemia me sentí como un pequeño niño. You say a kid? ¿Y ustedes pueden decir un niño? Let me show you why I felt like a kid. Les voy a decir por qué me sentí así. Let me see. Have you ever seen where a parent or a grandparent tried to get the kid to try something new to eat? ¿Ustedes vieron cuando un padre, los padres o los abuelos quieren hacerle probar algo nuevo a un niño? They say, try this. Y le decís, prueba esto. And what does the kid say? ¿Y qué dice el niño a la niña? I don't want it. No lo quiero, no me gusta. Then the parent says, or the grandparents say, how do you know you don't want it?
Y los padres le dicen, ¿y cómo sabes que no te gusta? You never had it before. Nunca lo probaste. Try it. You'll like it. Probalo, te va a gustar. Then what does the kid say? ¿Y qué dice el niño? I don't want it. No lo quiero. In a louder voice. Ya más fuerte lo dice. You see, I felt like a little kid. Y yo me sentía como ese pequeño niño. You see, God was trying to tell me where I'm trying to take you, you're going to like it. Y Dios me quería decir que donde yo te voy a llevar te va a gustar. I want you to trust me and take a bite and taste where I'm going to take you. Quiero que confíes en mí, que pruebes esto que te estoy dando. But like a little kid, I said, I don't want it. Pero como un niño chiquito le decía, no quiero. I want to go back to being normal. Quiero volver a ser como antes, normal. Then I read these 2 Bible verses. Pero luego leí estos 2 versículos bíblicos. Psalms 34:8. Salmos 34:8, que dice, probad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que se refugia en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. And Jeremiah 15:16. Y el otro era Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. See, the child has to take a bite. El niño tenía que hacer eso y probar. They have to understand that the parents or the grandparents wants to give them something good. Él tenía que entender que los papás le iban a dar algo bueno. And in order for that child to take that bite, Y de la forma en que ese niño iba a probarlo, they have to believe in what you're saying to them. él tenía que creer en lo que los padres le estaban diciendo. And most of the time, Y muchas veces, once the kid takes the bite, una vez que los niños lo prueban, lo they que love what they love it. le gusta mucho. Like Iceland ice cream. Por ejemplo, el helado de Island, They like it. les gusta. You see, the Israelites were at the Red Sea. Y acá está como los israelitas que estaban frente al Mar Rojo But Moses had faith in God. y que tuvieron que poner la fe en Dios. He did what God told him to do, Y Moisés hizo lo que Dios le pidió and God honored that. y Dios honró eso. God made a way Él abrió camino when there seems to be no way. cuando parecía que no iba a haber un camino. God was saying to me, and through His Word, was saying to me, Dios lo que me decía a través de su palabra, everything is going to change. que todo iba a cambiar. It's never going to be the same. Nunca va a ser lo mismo que antes. The old ways are gone. Las formas viejas se fueron. What happens if I don't remove COVID? ¿Qué pasa si no saco nunca más el COVID? What happens if this goes on longer? ¿Qué pasa si esto dura más tiempo? What happens if something new comes? ¿Qué pasa si algo nuevo va a venir? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Are you going to trust me? ¿Vas a confiar en mí? Are you willing to take the bite ¿Vas a estar dispuesto a probar lo que yo tengo para ofrecerte? and understand that I'm doing something new? Y que espero que entiendas que estoy haciendo algo nuevo. So I must stand firm Entonces yo me tenía que parar firme and see that He would deliver us. y creer que Él nos iba a librar. The Lord would bring us victory in due time. Él nos iba a traer victoria en un nuevo tiempo. You see, we cannot be consumed by the world. No tenemos que ser consumidos o tomados por el mundo. We must be focused on God. Tenemos que estar enfocados en Dios, He's in control of everything. que Él tiene control de todo. You see, if we get consumed Si nosotros nos dejamos afectar por el mundo, by the world, then that brings up anxiety and depression, eso nos genera ansiedad, depresión, panic. pánico, But we must focus on Him. pero tenemos que enfocarnos en Dios. Read Romans 12, verse 2. Vamos a leer Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. See, the first part of that verse says, do not conform. La primera parte dice que no nos conformemos a este siglo. See, to be conformed means the outside is changing the inside. Esto significa que es permitir que lo de afuera cambie lo que hay adentro. The outside is what we call the world.
Afuera es lo que llamamos el mundo. And the inside is what is changing in us. Y lo que hay dentro es lo que Dios está haciendo en nosotros. But we don't want to be conformed. Entonces no queremos conformarnos al mundo, We want to be transformed. sino que queremos ser transformadores. And transformation means the inside is changing the outside. Y una transformación significa que lo de adentro va a cambiar lo que hay afuera. You see, God is doing a mighty work on us on the inside. Dios está haciendo cosas maravillosas y milagrosas en el adentro, And it's up to us to take that and change the outside world. y va a depender de nosotros que lo saquemos y cambiemos el afuera. You see, I do believe that God used COVID De que Dios usó el COVID to shake us up, para sacudirnos, to wake us up, para despertarnos and to lift us up. y para levantarnos. During COVID, Durante el COVID I grew closer to God. estuve mucho más cerca de Dios. He revealed many things to me Él me reveló muchas cosas through His Word. a través de su palabra, And I have a journal that I write in every day. I try to write in every day. y todos los días trataba de escribir lo que me hablaba en un cuaderno. And just understand how God is seeing the promises and how God has kept His promises to me. Y así podía entender cómo Dios estaba cumpliendo las promesas o anotando qué promesas me daba. When I see that, it brings me joy and peace. Y cuando veo eso me da paz y gozo. Now, in order to experience that joy and peace that He brings, Pero para experimentar esa paz y ese gozo que Él da, you must have a personal relationship with Him. tenemos que tener una relación personal con Él. Let me share a little bit about my testimony Les quiero compartir un poco de mi testimonio to give you an idea how I was able to understand that joy and peace. para que puedan entender cómo yo pude entender esta paz y este gozo. I was asked at one point in my life, Alguien me preguntó en un punto de mi vida, have I come to a spiritual place where I know if I would die today or if I will go to heaven or if it's something I'm working on? si hoy me moría, si iba a llegar al cielo o era algo en lo que estaba trabajando. At that point in my life, I said I was working on it. Y en ese momento yo respondí, estoy trabajando en eso. And the guy that I was talking to said, oh, really? Y el hombre me dijo, ¿de verdad? And then he asked me another question. Y después me hizo otra pregunta. He said, if you were standing before God and He said, why would I let you into my heaven, what would you say? Me preguntó, si estuvieras frente a Dios y Dios preguntaría, ¿por qué te tendría que dejar entrar al cielo? ¿Qué respondes? You see, my answer was, I'm a good person, I do good things. Mi respuesta fue, soy una buena persona, hago buenas cosas, But that's not how you get into heaven. pero así no entramos al cielo. And when he said that to me, I said, I had a lot of pride. Pero cuando me respondió esto, yo tenía mucho orgullo. I was like, how do you know if I would get to heaven or not? You don't know, you're not God. Vos no sos Dios, no sabés si yo voy a entrar al cielo o no. Then he shared with me about what Christ did on the cross. Pero después me compartió lo que Jesús hizo en la cruz, How he shed his blood to pay for my sins and your sins. cómo Él derramó su sangre por mis pecados, por nuestros pecados. You see, God in God's word says that He's the only way to the Father. La Biblia dice que Él es la única manera de llegar a Dios. And because He shed His blood and paid for my sin, now I have the access to be able to go to heaven. Y por lo que Él sufrió y la sangre que derramó, ahora yo tengo acceso a llegar al cielo. But I must trust Him as my Savior and acknowledge Him as Lord of my life. Pero tengo que confiar y creer en Él como el Señor y Salvador de mi vida. You see, I had to be willing to take that bite Tengo que estar dispuesto a probar eso que me da, to see if it was really true about how good He is and how wonderful. para realmente probar si estará tan bueno y tan maravilloso como me decía. I took that bite many years ago, Y ese día yo tomé esa decisión and He's good. y Él es bueno. We live in a fallen world, Y vivimos en un mundo que está cayendo, and yes, there's trials and sadness that come into us, that comes to us at times. y van a haber momentos donde van a venir problemas, tribulaciones, momentos tristes, But He's still God and He's still in control. pero Dios sigue siendo Dios y sigue estando en control. So, I was also in conversation with people. Y también cuando converso con las personas, I come across people that say there are many ways to get to heaven. muchos me han dicho que hay muchas formas de llegar al cielo. And that answer is no, it's not. Y mi respuesta es no es cierto eso. There's only one way, Solo hay un camino, and that's through Jesus Christ, y es a través de Jesucristo, our Lord and Savior. nuestro Señor y Salvador.
Because if it was many different ways to get to heaven, Y porque si hubiera tantas formas de llegar al cielo, then why did Christ have to die? entonces ¿por qué Jesús tuvo que morir? He had to die because he's the only way. Pero él tuvo que morir porque era el único camino. So for me, I let my pride go. Entonces ese día dejé a mi ego ir, I humbled myself, me humillé and I took the bite, y probé, and he's changed my life forever. y él cambió mi vida para siempre. As we're going through this pandemic, Y mientras transitaba esta pandemia, I am so glad that I have his word to hold on to. y le daba muchas gracias a Dios por tener su palabra de la cual agarrarme, It just gives me such encouragement. que me da tanto aliento. So if you have never asked him to be your Lord and Savior, Entonces, si nunca le preguntaste de que sea tu Señor y Salvador, the question is, will you take a bite and allow him to be your Lord and Savior? la pregunta sería, ¿hoy te animás a hacerlo y hacerle esa pregunta, que sea tu Salvador? Will you trust him? ¿Vas a confiar en Él? And for my brothers and sisters who already have Jesus as their Lord and Savior, Pero para aquellos que son hermanos, hermanas y que ya tienen a Jesús en su corazón, do you put all your trust in him? ¿ponen toda su confianza en Él? Do you really trust him? ¿Realmente confían en Dios? Not partially trust him, No una parte de confianza, not 50%, no el 50%, not 75%, no el 75%, not 99%, no el 99%, but 100%. sino el 100%. We have to trust him. Tenemos que confiar en Él. You see, when there is no way, Cuando no hay caminos, he can make a way. Él puede hacer caminos. I want to end with this verse, Vamos a leer un versículo más. Isaiah 43:18. Isaías 43, del 18 al 19, que dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. We must trust in the Lord that he's in control. Tenemos que creer que Dios está en control. I do not know at times where he may take us and where he's taken us, A veces no sé a dónde nos va a llevar o cómo nos está llevando, but I know he will make a way, pero sé que Él va a hacer ese camino and I know he will. y sé que lo va a hacer. You see, as Verna and I were going through COVID, Mientras Bernie y yo pasábamos el COVID, through the pandemic, I should say, durante la pandemia quiero decir, we love hearing songs and words that encourages us. escuchábamos canciones que realmente nos alentaran, And this was one of the songs that we liked to listen to. y esta era una de las canciones que nos gustaba escuchar mucho. You see, we want to all experience peace and joy in our life. Y todos creo que queremos experimentar paz y gozo. I know that we don't know where God is going to end up taking us Sé que ninguno sabe dónde nos va a llevar Dios al final, because he's doing something new. porque Él está haciendo algo nuevo. But I just want you to trust in him, Pero quiero que confíes en Él, believe in him, creas en Él, do not have doubt. que no tengamos dudas, Don't be conformed to the world, que no nos conformemos a este mundo, be transformed. sino que seamos transformadores. And we all want to be successful. Y todos queremos ser exitosos. But just remember this. Pero recuerda esto, Success is not what you have. el éxito no es lo que tenés, Success is who you have. sino es de quién viene ese éxito. And the who is Jesus Christ. Y ese quién tiene que ser el Señor Jesucristo. And with him, we have the peace and joy that we can have through difficult times like a pandemic. Y con Él podemos tener ese gozo y esa paz para momentos difíciles como la pandemia. I want to close this out in prayer. Vamos a hacer una oración para cerrar. Heavenly Father, Lord God, Padre Celestial, en este día, I just thank you for this time that I was able to share this word. quiero darte gracias por este tiempo donde pudimos compartir tu palabra. My prayer is that these words that I shared, Mi oración es que estas palabras que compartimos will equip, equipen, will empower, den poder will encourage y alienten all those that heard it. a todos aquellos que escucharon. The pandemic is still going on. La pandemia sigue estando todavía, Lord, you're a good Father. pero sabemos, Dios, que sos un buen Padre, You love us. que nos amás, And you know we know that we are your children. y sabemos que somos tus hijos, And in that, y que con eso we will hold on and have hope.
sabemos que vamos a tomarnos de tu mano y tener esperanza. We will have courage to keep moving forward Vamos a tener la valentía para seguir yendo adelante and just keep doing what you call us to do. y hacer lo que nos llamaste a hacer, So at the end of the day that you get all the glory para que vos te lleves la gloria al final del día and all the praise. y toda la alabanza. We say this in your name, Jesus. Decimos todo esto en tu nombre. Amen. Amén.